¿Cuál es la verdadera forma de la Tierra? ¿Se trata de una esfera achatada por el ecuador con la forma de un melón? ¿O es más bien una esfera achatada por los polos, como una sandía? La ciencia había intentado resolver la incógnita de cuál era la verdadera forma de la Tierra desde la antigüedad. A finales del siglo XVII, Isaac Newton, destacado científico inglés, argumentó que la Tierra tenía la forma de una esfera achatada por los polos. Por el contrario, la Academia de las Ciencias francesa defendía la teoría de que la Tierra estaba achatada por el ecuador. La disputa se convertiría para ingleses y franceses en una cuestión de Estado, y fue tomando forma la idea de organizar una doble expedición que pusiera fin a la controversia. Para ello, era necesario medir la distancia de 1 grado del arco del meridiano en 2 puntos suficientemente alejados. Los lugares elegidos fueron el Polo Norte y el Ecuador. La comparación entre las medidas tomadas en los 2 puntos resolvería la incógnita. Si la Tierra tenía la forma propuesta por Newton, el valor del grado en el polo sería mayor que en el Ecuador. Por el contrario, si el mundo era como defendían los científicos franceses, la medida del grado tomada en el Ecuador debería ser mayor que en el polo. Para resolver la cuestión, Louis Gaudin, miembro de la Academia de la Ciencia Francesa, tomó la iniciativa y propuso enviar 2 expediciones científicas. Un grupo de expertos partiría desde Francia y España rumbo al Virreinato del Perú, y otro equipo lo haría desde Francia y Suecia en dirección a Laponia, con el objetivo de comparar las medidas obtenidas en estas 2 zonas geográficas. En aquella época, el Virreinato del Perú pertenecía a la corona española, por lo que fue necesario que el rey de Francia, Luis XV, solicitara autorización a su primo, el rey de España, para poder llevar a cabo los trabajos de medición en aquellos territorios. La única condición española fue la de incorporar a la expedición francesa a 2 miembros de la Real Academia de Guardias Marinas de Cádiz, los jóvenes marinos Jorge Juan, que contaba entonces con 21 años, y Antonio de Ulloa, de tan solo 19. La sección francesa de la expedición la conformaban Louis Gaudin, Charles-Marie de la Condamine y Pierre Bouguer. A ellos se unirían ya en territorio americano Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Los expedicionarios se pondrían manos a la obra en octubre de 1736. Las mediciones se realizaron en la región andina que separaba las ciudades ecuatorianas de Quito en el norte y Cuenca en el sur, situadas a más de 400 kilómetros de distancia. El método geodésico empleado fue el de la triangulación, que consistía en diseñar una red de triángulos encadenados sobre una extensa porción de terreno. Conociendo la distancia de uno de los lados de un triángulo y los 2 ángulos adyacentes, se podían determinar mediante cálculos trigonométricos las longitudes de los otros 2 lados del triángulo y la amplitud angular del ángulo opuesto. A partir de ese triángulo base, se fue desplegando una red de triangulación que permitió medir con precisión la distancia real entre Quito y Cuenca. Las mediciones geodésicas comenzaron en la llanura de Yaruquí para sortear las irregularidades del terreno, donde se estableció con la mayor precisión posible el primer triángulo, que sirvió de base al resto de la red de triangulación. Para la medición de los lados de los triángulos se utilizó como patrón de referencia la toesa, medida francesa que equivalía a 1,949 metros. Mediante una delicada operación, la toesa se colocaba en posición horizontal y perfectamente nivelada. Para conseguir la mayor precisión posible, se utilizaron una serie de perchas sostenidas sobre caballetes de madera. Una vez alineadas las perchas, de tal manera que se tocaran sus extremos, se colocaba la toesa y los caballetes rotaban sucesivamente, pasando del último al primer lugar para avanzar en la medición. Para calcular la medida de los ángulos de los triángulos que conformaban la red de triangulación, se utilizó el cuadrante. El instrumento contaba con 2 anteojos que se dirigían a los vértices geodésicos para medir el ángulo formado por las 2 visuales. Transportar los cuadrantes, toesas y otros pesados instrumentos de medición hasta montañas de más de 4.000 metros de altitud supuso todo un reto para la expedición.
Una vez en la cumbre, se tomaron puntos de referencia físicos fácilmente identificables en el terreno, como cumbres u otros accidentes geográficos que servían como vértices de los triángulos que conformaban la red de triangulación. Los expedicionarios tuvieron que enfrentarse a los efectos del mal de altura y a las temperaturas extremas de la cordillera. La escasa visibilidad causada por la persistente nubosidad hacía imposibles las observaciones, y los vientos eran tan fuertes que con dificultad podían mantenerse en pie las personas. En palabras de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, esta fue una gran penalidad para ejecutar las observaciones con la delicadeza y prolijidad que era necesaria. Además de los penosos ascensos a las cimas de la cordillera de los Andes, tuvieron que hacer frente a otras dificultades, como la frecuente actividad sísmica de la zona o las discrepancias que surgieron entre los miembros de la expedición. La misión se vio también alterada por diversos altercados, como el conflicto surgido entre Ulloa y el presidente de la Audiencia de Quito, o la revuelta de la población de Cuenca, Perú, en la que se vieron envueltos los académicos y en la cual perdió la vida el cirujano de la expedición. Superados todos estos obstáculos, la expedición consiguió concluir las medidas geodésicas sobre el terreno a lo largo de un recorrido de unos 400 kilómetros. Completada esta primera etapa, se inició la fase astronómica de la misión. Mediante la observación de los astros desde los dos extremos de la red de triangulación, pudieron determinar la latitud que correspondía a cada uno de los extremos y así calcular la amplitud de 1 grado del arco del meridiano. La medida del arco en el Ecuador fue de 56.768 toesas, considerablemente inferior a las 57.437 toesas, resultado de la expedición enviada a Laponia. La comparación de los datos obtenidos permitió confirmar que la Tierra estaba achatada por los polos, tal y como defendía la teoría newtoniana. Los resultados de la expedición geodésica fueron recogidos en varias obras publicadas por los integrantes de la expedición a su regreso a Europa. Jorge Juan y Antonio de Ulloa los publicaron de forma conjunta en 1749 bajo el título Observaciones astronómicas y físicas hechas de orden de Su Majestad en los reinos del Perú.